el equipo número 10 del segundo semestre de medicina y hoy le vamos a hablar un poquito más sobre los efectos del cannabis durante el confinamiento en el sistema cardiovascular. Planteamiento del problema. El COVID-19 ha desencadenado la innovación y la adaptación de los servicios de prevención y el tratamiento de las drogas por medio de modelos más flexibles. Muchos países han introducido o han ampliado los servicios de medicina a distancia debido a la pandemia, lo que significa que el personal sanitario puede ahora ofrecer asesoramiento o evaluaciones iniciales por teléfono a las personas que consumen drogas y utilizar sistemas electrónicos para prescribir sustancias controladas. Aunque todavía no se conoce por completo el impacto del COVID-19 en los desafíos relacionados con las drogas, los análisis sugieren que la pandemia ha provocado un aumento de las dificultades económicas, lo que probablemente haga que el cultivo de drogas ilícitas sea más atractivo para las frágiles comunidades rurales. El impacto social de la pandemia, que ha causado una mayor desigualdad, pobreza y afecciones en la salud, especialmente entre las poblaciones ya vulnerables, representa factores que podrían empujar a más personas al consumo de drogas. Si se trata de darle un origen a la problemática, se debe explicar paulatinamente los siguientes sucesos. Después de 60 años de rechazo, 3 años de revisión científica por parte de la Organización Mundial de la Salud y 2 años de discusiones diplomáticas, el 2 de diciembre del 2020, la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis y su resina al retirarla de la lista 4 de la Convención sobre Drogas de 1961, un espacio reservado para las sustancias más perjudiciales para los mayores productores de América como México y Paraguay. Esto puede suponer una oportunidad gigante para impulsar cambios a nivel jurídico, científico e industrial. Objetivos generales y específicos. El propósito final de esta investigación es que quienes dediquen su tiempo a leerla puedan hacer uso de la información que ella representa y que cuando fijen prioridades en lo que respecta a las áreas de investigación futura a escala internacional sobre los efectos del cannabis durante el confinamiento en el sistema cardiovascular les sea de beneficio como fuente fiable de datos. El contenido que ha sido evidenciado de manera que les permita reproducir los resultados obtenidos de la presente. Como objetivo general, se establece exponer los efectos del cannabis durante el confinamiento en el sistema cardiovascular. Este hace alusión al resultado final que busca alcanzarse con la investigación, es la motivación y la razón por la cual lleva a cabo la misma, es básicamente lo que se quiere obtener como fin. Por otra parte, los objetivos específicos son aquellas metas concretas y medibles, siempre bajo las directrices del objetivo general, pero en verdad las necesarias para su consecución y las verdaderas guías para lograrlo. En este caso son demostrar los efectos cardiovasculares del uso del cannabis durante el confinamiento, identificar las patologías asociadas al consumo del cannabis durante el confinamiento y determinar la correspondencia entre la percepción y el riesgo que implica el consumo del cannabis durante el confinamiento. Antecedentes. Según la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el cannabis es una de las sustancias recreativas de mayor uso en el mundo. Los cannabinoides, ingredientes activos de la marihuana, afectan múltiples órganos en el cuerpo humano. Se derivan de la planta cannabis sativa. En tiempos atrás, en China y Medio Oriente, ha sido utilizado como analgésico, relajante muscular, estimulador de apetito y broncodilatador. Contiene por lo menos 60 componentes químicos, dentro de los cuales el delta 9-tetrahidrocannabinol es el producto que genera el mayor efecto biológico. Esta misma institución resalta en un artículo redactado por León y otros en 2018 que aunque los cannabinoides son uno de los componentes médicos más viejos, su química, farmacología y efectos clínicos han sido recientemente estudiados. En general, el uso de cannabinoides no se considera un riesgo para síndrome coronario agudo y se han establecido algunos beneficios en cuanto a regulación del sistema inmune y generación de aterosclerosis. Sin embargo, en la literatura científica se han documentado múltiples casos de mortalidad en cuanto a efectos cardiovasculares, así como daño neurológico y renal. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud 2018, uno de los signos más fiables de intoxicación por cannabis es la taquicardia o frecuencia cardíaca elevada. En el sistema cardiovascular se encuentran tanto receptores de cannabinoides CB1 como CB.
Existen informes y series de casos que indican que fumar cannabis pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en dichos fumadores, más jóvenes que, de otro modo, tienen un riesgo relativamente bajo. En una publicación realizada por la EPS, bajo el nombre Efectos Sociales y para la Salud del Consumo de Cannabis sin fines médicos, se menciona que 1/3 de las hospitalizaciones relacionadas con el cannabis que tuvieron lugar en Toulouse, Francia, se atribuyeron a enfermedades cardiovasculares. Entre ellas se encontraban 7 casos de infarto del miocardio, 4 accidentes cerebrovasculares y 3 casos de tromboarteritis juvenil. Además, en otro estudio de hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares en jóvenes de 15 a 30 años, el cannabis está implicado en 18 de 20 casos de consumo de sustancias psicoactivas. Muchos de estos infartos del miocardio se registraron en jóvenes consumidores de cannabis, con pocos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. En conjunto, los datos publicados indican que generalmente se encontraron arterias normales en las angiografías coronarias, lo que indica que el vasoespasmo puede ser responsable de estos eventos. Como resultado de dichos estudios, en Francia se identificó y confirmó la señal de un riesgo elevado de trastornos cardiovasculares graves relacionados con el cannabis. Esto con base en que las complicaciones cardiovasculares observadas en consumidores jóvenes de cannabis difirieron de las presentadas por pacientes de la misma edad que no eran consumidores. Para el año 2012, Wolf hizo un estudio que describió el caso de un varón de 21 años que sufrió un accidente isquémico cerebeloso tras fumar cannabis. Wolf argumentaba que se podía atribuir a este accidente cerebrovascular a una estenosis arterial intracraneal multifocal por las siguientes razones. La primera es que el paciente tenía una angiografía craneal normal 6 meses antes de que se comenzara a consumir cannabis. La segunda fue que sus arterias cerebrales estaban estenosadas en el momento del accidente cerebrovascular. Y la tercera es que las estenosis revirtieron el cabo de 3 meses de abstinencia del consumo de cannabis. Según Wolf, en 2013, en otra publicación, decía que en los últimos decenios la incidencia de accidente cerebrovascular en adultos jóvenes ha aumentado. Y se han referido casos de accidente cerebrovascular en fumadores de cannabis. En aquel año, encontró solo 59 casos de accidentes cerebrovasculares asociados al cannabis en la literatura médica. Se trataba de accidentes cerebrovasculares isquémicos o accidentes isquémicos transitorios en personas con una edad media entre 33 años. Años después, en el 2015, se habían publicado cerca de 100 casos de accidente cerebrovascular isquémico relacionado con el cannabis. En ese mismo estudio, Wolf indica que los eventos cardiovasculares del cannabis explican posiblemente los mecanismos por los que se producen estos accidentes cerebrovasculares, como la hipotensión ortostática, fusión vasomotora cerebral alterada, hipertensión y cambios de la tensión arterial en decúbito, embolia cardíaca, vasculopatía, vasoespasmo y síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. En una guía clínica de cannabis realizada por SOC Droga Alcohol en 2021, se explica que aunque el consumo de cannabis puede tener algunos efectos positivos para la salud, es posible que se vean contrarrestados por las consecuencias adversas para la salud. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado una cuantificación comparativa de los efectos beneficiosos y adversos, en comparación con otras sustancias como el tabaco o el alcohol que causan una gran carga de morbilidad. Los efectos nocivos para la salud del consumo de cannabis parecen ser menos pronunciados. En la misma fuente citada anteriormente, Auger, en 2020, en su estudio de cohorte retrospectivo, mostró que los pacientes con antecedentes de abuso de cannabis tenían una mayor incidencia de infarto de miocardio a los 3 años, en comparación con los controles. Por otra parte, pero dentro de la misma guía y el mismo año, el autor Nauro también habló de esto, donde según las funciones de riesgo establecidas, el consumo de cannabis se clasificó como el tercer factor de riesgo más importante en la aparición de infarto de miocardio, después de la ingesta excesiva en segundo lugar y en el consumo de cocaína como primer lugar. Materiales y métodos son de suma importancia para evaluar la calidad general de cualquier producto de difusión de investigación, pues se encargan de explicar a los lectores qué procedimientos, enfoques y diseños fueron empleados en la realización de la investigación, lo que permitirá replicar los estudios, comprender la linealidad entre el planteamiento de los objetivos y los resultados obtenidos, determinar su idoneidad y pertinencia, así como evidenciar cualquier sesgo en la forma en la que se diseñó y llevó a cabo el estudio.
Explicado de otra manera, se podría decir que extraer esta información fue similar a ir a una biblioteca, donde se pueden revisar libros y otros materiales de referencia para recopilar datos relevantes que puedan utilizarse en la investigación. Resultados. Como se mencionó, los cannabinoides son los principales responsables de los efectos fisiológicos del cannabis. Los efectos de estos compuestos están mediados por los receptores CB, que están ampliamente distribuidos por todo el cuerpo. Con la presencia de receptores CB y CB1 ubicados en el miocardio, el músculo liso de la aorta y el endotelio vascular, no sorprende que los efectos agudos del consumo de marihuana incluyan aumentos en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Conclusiones. Se puede concluir que el consumo de cannabis ha aumentado enormemente durante la última década, e incluso aún más durante el confinamiento, con sus nuevas formas y diferentes potencias disponibles en el mercado. Se identificaron numerosas patologías asociadas al consumo de cannabis durante el confinamiento. Las personas que acostumbran altas dosis o una frecuencia más elevada puede provocar una exacerbación de la hipotensión ortostática, reacciones vasovagal, predisposición a cardiopatías isquémicas, arritmias cardíacas, arteriopatías periféricas, entre otros. Para finalizar, se hace sencillo determinar la correspondencia entre la percepción y el riesgo que implica el consumo del cannabis durante el confinamiento. Pues a pesar de la tasa alarmante de eventos cardiovasculares adversos informados durante la última década que requieren que los médicos permanezcan atentos a las prácticas diarias para reconocer estos efectos y asesorarlos a sus pacientes. El modelo de política dominante hasta ahora, la prohibición del consumo recreativo de cannabis, ha demostrado ser ineficaz y como consecuencia muchos países han empezado a implementar políticas que incluyen la legalización total de su uso y suministro. Recomendaciones. Combatir información errónea sobre los efectos del consumo del producto del cannabis para que se puedan tomar decisiones basadas en una percepción exacta de los riesgos. Realizar un labor de recreación de conciencia y comunicación que divulgue información científica sin estigmatizar a las personas que consuman drogas o que padecen trastornos por consumo de drogas. Difundir mensajes basados en datos objetivos y establecer una distinción clara entre los usos médicos efectivos de los productos del cannabis para tratar algunas dolencias. El uso del producto del cannabis como el CBD en la llamada industria del bienestar y las conciencias del uso no médico del cannabis. Evitar el inicio temprano del consumo del cannabis. Abstenerse de usar cannabinoides sintéticos. Evitar la inhalación de cannabis quemado y dar preferencia a los métodos de uso por otras vías que no sean la fumada, para evitar prácticas de inhalación profunda y otras prácticas de riesgo. Evitar el consumo frecuente. Abstenerse de conducir o realizar actividades de riesgo bajo sus efectos. Evitar el consumo en personas con mayor riesgo de problemas de salud y no de combatir comportamientos de riesgo.